Estás escuchando El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, en el 90.3 FM. Tu música, tu ritmo, tu destino, la frecuencia de Dios, más escuchada a nivel mundial. Tu música, tu ritmo, tu estación, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. A ver, basta con visualizar la escena un momento. O sea, imagínate 3 horas de pie, bajo el sol abrasador, en una fila interminable afuera de un penal de máxima seguridad. Híjole, sí. Y eso es solo el principio, porque después vienen los cateos. Exacto. Soportar revisiones físicas que, pues, a menudo rozan lo humillante. Todo para sentarte en una mesa de plástico durante 45 minutos. Y luego, al volver a casa, enfrentar las miradas de los vecinos que ahora cruzan la calle para evitar saludar. Claro, es una dinámica brutal. Es lo que llamamos una condena silenciosa. Totalmente. Y esa es la realidad cruda de miles de familias que, en la práctica, cumplen una sentencia paralela por un delito que jamás cometieron. Hay, digamos, un paisaje social y emocional sumamente turbio alrededor del sistema penitenciario. Un espacio donde la justicia termina su trabajo burocrático, pero el castigo invisible, pues, apenas comienza para el círculo cercano. Y justo por eso, nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es arrojar luz sobre ese rincón olvidado. Vamos a desglosar un documento profundamente conmovedor que tenemos sobre la mesa. Y es un material fascinante, la verdad. Lo es un texto de naturaleza espiritual dirigido exactamente a ese grupo de personas que la sociedad empuja a las sombras, las familias con hijos en prisión. Y resulta tan interesante porque este material logra algo muy complejo. Combina un consuelo teológico sumamente elevado con estrategias de supervivencia psicológicas que son, francamente, brutalmente prácticas. Sí, y creo que el detalle vital para enmarcar esta charla, para quienes nos escuchan hoy, es que, independientemente de las creencias personales o el bagaje religioso de cualquier persona, este documento ofrece una ventana psicológica increíble. Ajá, al comportamiento humano ante el trauma crónico. Exactamente. Muestra paso a paso cómo un marco de fe bien estructurado puede proporcionar las herramientas necesarias para soportar el impacto devastador de tener a un familiar encerrado, y más aún, para resistir el estigma social asfixiante que viene como daño colateral. Porque la sociedad tiene esa tendencia natural a castigar no solo a quien cometió la falta, sino manchar a toda la familia, ¿no? Así es. Extiende una especie de condena silenciosa. Y la gran promesa de este recorrido que vamos a hacer es descubrir los mecanismos exactos que utiliza este texto para romper esa cadena de vergüenza. Pues a ver, vamos a desempacar esto. Porque para entender cómo se rompe esa cadena, necesitamos mirar el mecanismo con el que el texto redefine las acciones más agotadoras. Claro, el cambio de perspectiva. Sí, o sea, volvamos a la imagen de esa visita dominical a la cárcel. En el mundo real, esa visita es una experiencia que drena la dignidad por completo. Es un recordatorio constante del fracaso, del aislamiento. Sin embargo, el texto hace una maniobra argumentativa brillante, utilizando el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40. Ah, sí, el de estuve preso y vinisteis a mí. Ese mero. Con una sola frase, el documento da un giro radical a la narrativa. Toma un trámite burocrático doloroso y haz de cuenta que lo transforma en un acto sagrado de adoración. Fíjate que lo fascinante aquí es cómo esto opera a nivel cognitivo. Cambia por completo el paradigma mental de la familia. O sea, hay una reestructuración psicológica espectacular. Una especie de reencuadre, ¿no? Totalmente. De pronto, para esa madre o ese padre, cada carta escrita a mano que tiene que pasar por las manos de los guardias, cada llamada telefónica de 5 minutos cargada de estática. Que te cortan a la mitad, además. Exacto, pues dejan de ser un simple gesto de lástima, un recordatorio de la tragedia familiar, pasan a ser interpretados como un reflejo directo del amor inquebrantable de la divinidad. Es fuertísimo. Es un mecanismo de defensa potentísimo. Toma el fango del sistema penitenciario y lo eleva a un plano divino. Básicamente el documento les dice que la figura central de su fe no ve al familiar encarcelado como un número de expediente, sino como un individuo digno de amor. Es cambiar completamente el lente con el que interpretan su propio sufrimiento. O sea, en lugar de caminar por su vecindario sintiéndose como los parias de la comunidad,
se convierten en portadores de algo con un propósito superior. Sí. Les devuelve la agencia y la dignidad. Pero fíjate que el texto no peca de ingenuidad. Reconoce perfectamente que la mirada punitiva de la sociedad sigue ahí afuera. Y aborda ese elefante en la habitación de manera muy directa. Para contrarrestar ese juicio comunitario, el documento utiliza esta famosa postura de el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Uy, claro. Un clásico pero súper efectivo. A nivel psicológico, esto funciona como un escudo emocional impenetrable para la familia. Los blinda contra el chisme, el rechazo vecinal, todo eso. La lógica interna es irrefutable para quien la practica, digamos. Sí, porque si la máxima autoridad moral de su fe se niega a condenarlos, pues el juicio del vecino pierde todo su poder. Exactamente. Se le quita el filo al rechazo social. Y el gran acierto es que no se quedan flotando ahí en el éter de la teología. Aterrizan este blindaje en el mundo material, recomendando buscar recursos tangibles de inmediato. El apoyo práctico. Sí, se menciona explícitamente a instituciones como Cáritas para brindar pues un andamiaje emocional y ayuda material. El mensaje es que la espiritualidad no viene a sustituir la necesidad de comer o pagar cuentas, las complementa. Y les recuerda que hay trincheras donde no tienen que pelear en soledad, lo cual es vital. Así es. Ahora, si la familia logra encontrar este blindaje en el exterior y estabilizar un poco su día a día, inevitablemente surge otra pregunta enorme. ¿Qué sucede al otro lado del muro? Y esa es la transición natural en la narrativa de las fuentes. El enfoque pasa de estructurar la supervivencia afuera a explorar el potencial de transformación de quien está físicamente encerrado. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la segunda gran promesa que lanza el texto es esta idea audaz de que el espíritu no conoce barrotes. Basada en el Evangelio de Juan, Sí, esa cita de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero a ver, francamente me cuesta mucho trabajo procesar esto. Hablar de verdadera libertad cuando una persona está encerrada en una celda diminuta rodeada de rejas y de violencia. Suena pensamiento mágico, ¿no? Suena totalmente desconectado de la realidad. O sea, ¿cómo justifica el texto esta idea de libertad sin sonar ingenuo? Pues mira, es un escepticismo muy justificado, porque a simple vista parece una contradicción enorme. Pero el texto no intenta hacer un truco de magia donde los barrotes desaparecen o el sufrimiento físico se borra. Ok, entonces, ¿a qué se refiere? Lo que hace es apuntar a un nivel diferente de la existencia humana, la sanidad de la psique profunda. Analicémoslo desde la psicología del aislamiento. A ver. La prisión representa una privación sensorial y social extrema. De manera contraintuitiva, cuando a una persona le quitan absolutamente todas las distracciones del mundo exterior, el teléfono, el trabajo, las adicciones, Se produce un silencio tremendo. un silencio ensordecedor. Y ese silencio obliga al individuo a enfrentarse a sus propios demonios de una forma que rara vez ocurre estando en libertad. ¡Órale! Es como si a la fuerza le pusieran un espejo enfrente del cual no puede apartar la mirada, porque físicamente no hay salida. Esa es la pieza clave. Fíjate que el documento no presenta la prisión simplemente como un almacén de castigo del Estado. La presenta como un crisol, un posible lugar de encuentro interior y conversión radical. O sea que el encierro físico no impide que se reestructure el carácter. Exacto. Plantea una paradoja brillante. Sugiere que, muy a menudo, la verdadera prisión era la vida caótica y destructiva que la persona llevaba antes de ser arrestada. Las verdaderas cadenas eran las adicciones o la criminalidad. Y entonces la celda de concreto se convierte, irónicamente, en el cuarto de rehabilitación donde se rompe ese ciclo. ¡Qué fuerte! Es un cambio de perspectiva radical. Y pensar que el familiar encarcelado tiene la posibilidad de experimentar este despertar interno. Híjole, pues debe ser un salvavidas emocional masivo para la familia que espera afuera. Les otorga un ancla, la verdad. Saber que el tiempo allá adentro podría no ser solo un desperdicio de años, sino un proceso de reconstrucción. Da un motivo enorme para aguantar. Por eso el texto hace una conexión explícita con el concepto de la paciencia, utilizando una imagen literaria fortísima del Salmo 40. Ah, ¿el que habla de esperar a ser sacado del foso de desesperación? Ese mero, del foso, del lodo y del fango. Para una familia enredada en la burocracia, esperando apelaciones y lidiando con incertidumbre, pues el tiempo se siente literalmente como un fango del que no pueden salir. Es un estancamiento agónico.
Y en ese contexto, me imagino que organizaciones como la Pastoral Penitenciaria cobran un valor incalculable. Absolutamente. Se convierten en los vasos comunicantes. Los mensajeros que cruzan el umbral, ¿no? Entre el foso del interior y el foso de la espera en el exterior. Tal cual. Llevan un mensaje unificador a ambos lados del muro, que es, digamos, nada va más allá de la esperanza. Su función es recordarle a la familia que hay un propósito detrás de la espera. Y que ese desgaste emocional no está pasando desapercibido. Ahora, comprender que esta reestructuración interna es posible es un gran avance, pero sostener esa visión durante 5, 10 o 20 años de sentencia requiere mucho más que un momento de claridad. Definitivamente. Requiere lidiar de forma continua con el aplastante peso del pasado y de la culpa. Sí, y eso nos lleva a una frase de las fuentes que me resultó verdaderamente magnética. Es una de las invitaciones más poéticas que se pueden encontrar aquí. La invitación a convertirse en un prisionero de esperanza. Una referencia extraída directamente del libro del profeta Zacarías, fíjate. Así es, Zacarías 9, versículo 12. Y la profundidad de esta analogía es bárbara, porque la mente humana, cuando está sometida a un trauma prolongado, casi siempre termina siendo prisionera de algo. El trauma encadena, indudablemente. Muchas personas se vuelven prisioneras de la culpa, repasando una y otra vez qué hicieron mal en la crianza. Otras son prisioneras de la amargura por el trato del sistema o del pánico al futuro. Entonces, el texto toma el mismo vocabulario del encierro y le da la vuelta. Elegir conscientemente ser un prisionero de esperanza es el acto supremo de recuperar el control. Es una rebeldía contra la desesperación. Es declarar algo como: no tengo el control del juez, pero decido encadenar mi mente a la certeza inquebrantable de que habrá una restauración. Qué buena forma de ponerlo. Y si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, esta idea se entrelaza de manera espectacular con la tercera gran promesa del texto. La de Ezequiel, ¿verdad? Ajá, capítulo 36. Esa promesa de cambiar un corazón de piedra por uno de carne. El documento detalla que esta es una promesa quirúrgica y de doble filo. Una restauración que opera en dos frentes simultáneos. A ver, explícanos un poco cómo se aterriza esa metáfora de la piedra y la carne en la psicología de estas familias. Pues mira, abordemos primero a la familia en el exterior. El estigma, el rechazo constante y el miedo al sistema no solo lastiman, sino que endurecen a la persona. Claro, como un mecanismo de defensa natural. Exacto. Biológicamente, cuando hay una herida grave, el cuerpo genera tejido cicatricial. Y una cicatriz es dura, rígida, carece de sensibilidad. Su única función es proteger la zona para asegurar la supervivencia. Y el desprecio social hace exactamente eso, en la mente, ¿no? Tal cual. La familia desarrolla un corazón de piedra, una coraza emocional, simplemente para que las miradas en la calle y la crueldad del sistema dejen de doler. Se vuelven insensibles para poder sobrevivir el día a día. Entonces, prometer un corazón de carne es prometer que ese tejido cicatricial tan duro puede sanar por completo. Es una promesa de sanación profunda. Significa que eventualmente van a poder volver a sentir empatía, a confiar en su entorno, a caminar sin ese peso aplastante de la vergüenza. Es, digamos, devolverles la humanidad que el sistema les obligó a pagar. ¡Qué poderoso! Y por otro lado está el frente interno. La aplicación de la misma promesa, pero para quien está cumpliendo la condena adentro. Sí, y para ellos el documento asegura que ninguna historia es demasiado oscura para ser reescrita. No importa qué tan endurecido está el carácter por las malas decisiones o por la pura violencia del entorno penitenciario. La gracia tiene el poder de disolver esa piedra de sí mismo. Exactamente. Devolverles una sensibilidad genuina. Sanar el tejido cicatricial del que espera afuera resulta tan crucial como redimir a quien está encerrado adentro. Bueno, pero entonces, ¿qué significa todo esto en la trinchera de lo cotidiano? Porque toda esta arquitectura filosófica está padrísima, pero el texto demuestra mucha conciencia de la fricción del mundo real. Estas familias despiertan un martes cualquiera y tienen que enfrentar tarifas de abogados. Los traslados carísimos, el cansancio crónico. Sí, un nudo en el estómago que, francamente, no desaparece por el simple hecho de recitar un versículo en la mañana. Tienes toda la razón, y el puente entre la teología y ese martes por la mañana se construye a través de indicaciones sumamente pragmáticas en el texto. El documento desglosa acciones concretas para sostener esta visión.
Sí, es súper específico. Sugiere cosas como la redacción de cartas, pero no nada más enviar saludos vacíos. Recomienda incluir versículos para convertir ese papel en un vehículo de luz que entra físicamente a una celda lúgubre. Que le recuerda al interno que su existencia sigue importando allá afuera. Exacto. También habla de orar juntos durante esas breves llamadas telefónicas, lo cual resulta poderoso porque utiliza la misma tecnología restrictiva de la prisión para unir dos voluntades. Ujú. Y propone enviar devocionales, literatura que fomente el crecimiento personal. Pero fíjate que la recomendación que más me resalta, por su profunda comprensión del estrés, es una instrucción de autocuidado directo. Permítete llorar. El texto subraya, y cito, Jesús también lloró. Tu dolor es sagrado. Uf, ese es un momento de brillantez psicológica en el documento, porque ataca directamente la disonancia cognitiva que sufren estas familias. ¿A qué te refieres exactamente con la disonancia ahí? Pues mira, la sociedad e incluso las mismas familias se exigen mantener una fortaleza artificial. Hay una presión inmensa por ser fuertes para no preocupar al que está dentro, o esconden las lágrimas por miedo a verse vulnerables ante los vecinos que ya los juzgan. Claro, y esa represión constante de la tristeza genera un estrés tóxico. Que a la larga destruye la salud mental y física. Entonces, al decirles Jesús también lloró y calificar su dolor como sagrado, el texto desarma por completo esa bomba de presión. Elimina la culpa de sentirse triste. Valida que el agotamiento es súper real. Exacto. Y ofrece un espacio seguro para el colapso emocional necesario. Es un permiso oficial para dejar caer la armadura por un rato. Y ese permiso para ser vulnerable está súper ligado al énfasis que pone el documento en tejer una red de apoyo comunitario. Insiste en buscar ministerios, integrarse a grupos de apoyo, apoyarse en Cáritas. Porque la estructura humana simplemente no está diseñada para procesar este nivel de estrés traumático en el aislamiento. Solos no se puede. No, es imposible. Y dentro de esa comunidad, el texto hace una pausa para enfocarse en los niños. Hay una instrucción clarísima de tratarlos con respeto absoluto, recordando que ellos por lo general también son víctimas inocentes. Y el daño colateral en los menores es devastador, ¿eh? Porque ellos heredan la condena sin tener el vocabulario mental para procesar cómo funciona la justicia. O sea, de un día para otro, pierden a su papá o a su hermano mayor, y a la vez empiezan a notar que en la escuela los tratan diferente. Absorben todo ese castigo sin entender el crimen, y eso deja secuelas profundísimas. Y fíjate, precisamente esta reflexión sobre quién merece castigo y quién merece gracia nos conduce a uno de los contrastes más punzantes de La Fuente. Ay, sí, esa afirmación casi incómoda sobre el perdón. Es una bofetada, la verdad. Totalmente. Es una afirmación que reta toda nuestra estructura civil. El texto señala que, muchísimas veces, las personas encarceladas logran experimentar la gracia absoluta y el perdón de Dios muchísimo antes de que logren obtener el perdón del gobierno o la aceptación de la sociedad. O incluso antes de recibir empatía de su propia congregación religiosa, lo cual es tristísimo. Sí, expone una grieta inmensa. Por un lado, tenemos este marco espiritual que ofrece una vía rápida hacia la restauración y una pizarra en blanco real. Y por otro, evidencia la implacable rigidez de nosotros como sociedad. Somos expertos en manufacturar etiquetas permanentes. Imborrables. Nos aferramos al historial delictivo de una persona como si fuera su única identidad válida para el resto de su vida. El contraste es una crítica potentísima a nuestra falta de capacidad rehabilitadora. Y todo este recorrido orbita en torno a una premisa central que late en el fondo de todo. Un individuo no se define por su peor error. Existe una posibilidad de redención que sigue estando ahí, aunque los muros sean muy gruesos. Así es. Y bueno, para cualquier persona de nuestra audiencia analizando esto, la pregunta natural podría ser, ¿por qué debería importar más si nadie en mi círculo está en prisión? Y la respuesta es que esto trasciende las rejas. Es una clase magistral sobre la empatía radical. Nos educa sobre cómo acompañar, sin prejuicios, a todas aquellas personas que la sociedad prefiere mantener invisibles, ¿no? Ya sea por comodidad o por miedo. Exactamente. Oye, pues para cerrar, cuéntanos con qué pensamiento final nos dejas después de todo este análisis. Pues mira,
Tomando ese hilo sobre el contraste brutal entre la gracia inmediata que describe el documento y la lentitud punitiva de la sociedad, creo que vale la pena una provocación. Si la gracia divina es tan ágil y dispuesta a reconstruir a un individuo desde el minuto 1 de su arrepentimiento, ¿qué refleja entonces nuestra cultura de cancelación? Uy, qué buena pregunta. ¿Será posible que, en nuestra obsesión por aislar y negar sistemáticamente segundas oportunidades, seamos nosotros, la llamada sociedad libre, quienes estamos verdaderamente atrapados en una prisión de resentimiento y superioridad moral? Yo dejo ahí la invitación para que revisemos las celdas de nuestras propias creencias, antes de asumir que los únicos que necesitan ser liberados son los que están detrás del muro de concreto. Familia de la fe. Hemos llegado al final de esta emisión de El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Pero nuestro camino juntos no termina aquí. Recuerda que cada palabra, cada plegaria y cada testimonio compartido es una semilla de esperanza que puede florecer en tu vida. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu corazón y a tu espíritu. Nos llena de alegría caminar contigo en este sendero de luz y espiritualidad. Te invitamos a que nos sigas acompañando cada semana en este espacio de reflexión, oración y encuentro con Dios. No te vayas sin hacer lo siguiente. Comparte este programa con alguien que lo necesite. Dale me gusta si tocó tu corazón. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube como El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas y en Facebook, donde también te esperamos con más contenido que fortalece el alma. Porque la fe se multiplica cuando se comparte y los milagros suceden cuando creemos con el corazón. Nos escuchamos muy pronto y recuerda, Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Bendiciones infinitas y hasta la próxima emisión. El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. El Poder de la Fe. Oraciones Milagrosas.